Bendición a todos. Y Boris Boy y Bochiche, feliz viernes. Hoy vamos a conversar sobre el Odu Osa Ogunda, conocido en nuestra regla de Ocha como Osa Kuleya y también conocido el indígena como Osa Guleya. ¿Ok? Vamos a hablar sobre Evo conductual, retomando la serie de desarrollo de los Otu Difa de manera de poder ayudar a nuestros suscriptores. Ahora bien, este otro no vamos a tocar temas como por ejemplo que no pasa, el hombre no pasa IFA, no vamos a tocar ese tipo de temas porque no cabe dentro de este desarrollo. La idea es ayudarte a ti que lo tienes, bien sea en Kofafun o Wofaka o en tu iniciación, ayudarte a vivirlo, ayudar a tener ese cambio que de una manera te va a impulsar a conseguir un camino en tu destino, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a empezar a hablar de este otro. Y comenzamos con una historia que tenemos nosotros en nuestra regla de Ocha, que es de la Iyapa a la Baum, con respecto al tambor, ¿ok? Sin embargo, decidí traerte una versión distinta de esta historia, aunque esta historia es muy cierta en este otro y por eso debemos aprender a seguirla. Debemos aprender a ver realmente los grandes secretos que tiene esta historia por dentro para poderlo aplicar en nuestras vidas. Es la historia de Sigo. Sigo, hijo de Olu. Resulta ser que Olu tuvieron un hijo. Olu era un gobernante o una gobernante, porque también sale con la posición femenina. Eran un gobernante, padre e hijo, tuvieron sus padre y madre, tuvieron por supuesto su hijo, y como era de costumbre a este niño lo pasaban por diferentes tipos de ceremonias, donde incluso se le decía que iba a ser en un futuro, que Orisha iba a seguir. También se le decía cuáles eran sus prohibiciones. Esto es un tipo de ceremonial muy normal en tierras nigerianas. Lo cierto es que una de las grandes recomendaciones que le dieron a ellos era que tuviesen mucho cuidado con las decisiones que él iba a tomar cuando tuviese grande y que no le hicieran prohibiciones en donde lo esclavizaran. Es decir, que sus propias decisiones no lo convirtieran en esclavo, que trataran de dejarlo fluir. Y así fue creciendo, hicieron el esbozo recomendado, todo lo que se recomendó al padre. El niño le pusieron como por nombramiento el nombre de Shigo. El niño fue creciendo, a medida que iba creciendo, iba tomando distintas actividades. En uno de esos momentos él dijo que él quería ser cazador. Sus padres, en vista que él quería ser cazador, le dijeron que bueno, que iban a empezar el entrenamiento, mandaron a buscar varios cazadores. Estos cazadores que mandaron a buscar era para enseñarle al niño el arte de la cacería. También sus padres decidieron ir en compra de diferentes animales pequeños para que él vaya fogueándose primero antes de tomar en pleno la actividad de la cacería. Sigo fue presentando, a medida que iba el proceso de aprendizaje, un buen desarrollo bajo esa actividad. O sea, se estaba convirtiendo en un buen cazador. Él fue creciendo y a medida que iba creciendo iba demostrando su destreza y esto era orgullo de sus padres. Un día, Sigo decidió internarse en el bosque, cosa que todavía no estaba preparado, no tenía la bendición para hacerlo, sus maestros no lo habían enseñado los diferentes fenómenos que podía existir en el bosque, pero Sigo continuó su aventura de internarse solo en el bosque. Esto lo desconocían sus padres, lo desconocían sus maestros. Sigo se montó en un árbol a esperar a su presa dentro del bosque, pero en ese momento empezó a llover. Cayó un diluvio, mucha lluvia, ya era la noche. Sus padres se preocupaban porque no sabían dónde estaba Sigo, pero se habían dado cuenta que él sus herramientas de cacería no estaban donde debían estar. Entonces ya calculaban que Sigo había tomado el camino de ir a cazar solo. Durante esta lluvia, las tierras se deslizaron, empezaron a moverse las tierras. Y esto creó que esa movilización tumbara el árbol donde Sigo estaba. Esa misma movilización de tierra, ese deslave de tierra, ese movimiento lo fue llevando poco a poco y arrastrando hacia un lugar cercano a un río. En este río habitaba Iyapa Alapaum, la tortuga. La tortuga era un comerciante, pero este comerciante se dedicaba a dar distracción a la gente, distracción en la música, siempre estaba dando eso, pues, pero él tenía un problema, que la tortuga bebía mucho y en ese momento justamente la tortuga estaba embriagada, estaba totalmente borracha. Y ve el bulto en el río y atrapa al niño, lo saca del río, pero en su estado de borracho decidió tomar al niño como un esclavo. Tú serás mi esclavo ahora, y se lleva el niño y empieza a ir en pueblo. Había una particularidad que la tortuga, dentro de lo que él ofrecía en los diferentes pueblos, su música, tenía un tambor. Él decidió
tomar el niño y meterlo dentro de una especie de jaula, y en esa jaula convertirla en un tambor. Él la tapaba, y como el niño siempre estaba en una queja, no una queja, sino una súplica que hacía, un canto que hacía, muy débil por lo que estaba viviendo, cada vez que tocaban el tambor, más el sonido que creaba el niño, eso hacía que el tambor llamara muchísimo la atención. Y cuando llegaba a los pueblos, todo el mundo bailaba al ritmo del tambor, que le encantaba a la gente porque sonaba distinto. No había un tambor que tenía una melodía tan bonita, digamos, tan celestial, que cada vez que sonaba, más el sonido que se escuchaba muy por lejos de Sigo, eso creaba una transmisión totalmente armoniosa y le gustaba a las personas. Por supuesto que la tortuga empezó a hacerse famosa por su famoso tambor. Y todo el mundo, cada vez que se presentaba en distintos pueblos, todo el mundo le daba mucho dinero, recolectaba mucho dinero, y llegadas las noches se embriagaba, claro, con todo lo que ganaba se embriagaba, pero le daba, alimentaba así, que era lo único que le alcanzaba a él. Ya le aprendió, ya había pasado tiempo, él aprendió que iba a vivir ahí encerrado, y bueno, y esto cada vez que sonaba mejor le daban más alimento. Lo cierto es que pasó un tiempo largo donde el papá, que era un gobernante, y la mamá empezaron a preocuparse, empezaron a analizar lo que estaba pasando, empezaron a mandar a sus emisarios a distintos pueblos. Por supuesto que muchas veces se cruzaron con Illapá, pero no tenían idea de que Sigo estaba metido dentro de un tambor. Ellos seguían caminando, buscando de pueblo en pueblo. Lo cierto es que ya hubo un punto donde su padre dijo: ya esto no lo podemos resolver por nuestras propias manos. Vamos a tener que ir a indagación con el babalagu para que nos ayude. A ir a indagación, su babalagu le dijeron que evidentemente el problema se podía resolver, que ellos iban a conseguir a su hijo. Pero para poderlo conseguir tendría que hacer un festejo. Y en este festejo invitar a todos los músicos de los diferentes pueblos. Por supuesto, con un premio o ofreciendo un premio a aquel que sea mejor músico. Que era importante que dentro del festejo se diera mucho oti, mucho emu, mucho conocido como aguardiente, vino de palma, licor. Y que tuviese paciencia y fuese muy observador, que se dejara llevar por su intuición. Y al dejarse llevar por su intuición, él iba a conseguir rescatar a su hijo. El gobernante, creyendo en Ifá, hizo los sacrificios necesarios. Al hacer sus sacrificios, por supuesto que preparó este festín, este festejo. Y mandó a llamar a todos los músicos de los diferentes pueblos, y obviamente, entre las invitaciones, eso llegó a conocimiento de la Illapá. La Illapá, en vista de esto, no podía perder la oportunidad de que había sido invitada a un festejo. Y cuando se hablaba de festejo, se hablaba de alcohol. Y para ella era un gusto ir a un festejo donde iba a beber y saciar su sed. Se presentaron todos los músicos y uno a uno fueron cantando y tocando sus diferentes tipos de tambores, porque entendamos que existen muchos tipos de instrumentos musicales. Y los distintos instrumentos fueron pasando en el festín, fueron tocándole al rey, al gobernante, él los iba escuchando, pero hubo uno que le llamó la atención. Este que le llamó la atención fue el que tocaba la Illapá. Él mandó a callar a todo el mundo y le pidió a la Illapá que tocara para él solo. Escuchen, sepan que la voz no se escuchaba de una manera frontal, o sea, el sonido era distinto, todo, o sea, y él le dijo: bueno, vuélveme a tocar, y él tocaba su tambor, y este sonido le llamó mucho, pero muchísimo la atención, y recordó lo que le dijo a sus papalagos, que él tenía que tener ser minucioso con lo que estuviese sucediendo o lo que pasara para poder conseguir su hijo. Inmediatamente empezó a sacar el otí, el licor. Todos se emborracharon, y al emborracharse todos, especialmente Illapá, que casi borracho, mandó a su gente a revisar instrumentos por instrumento. En el momento que revisan el instrumento, la de Illapá, que ni cuenta se dio, ven que Sigo estaba dentro. Rescata a su hijo, por supuesto, lo abraza, por supuesto, alaba a Ifá por haber conseguido a su hijo perdido. Y fue como sus papalagos le habían dicho justamente. Ahora no castigó a Illapá, porque en definitiva Illapá, dentro de su borrachera, no sabía de quién era hijo ese niño que estaba consiguiendo. Pero sí, Illapá vivió siempre abochornada. ¿Por qué? Porque fue vista como aquella ladrona, aquella que se agarró, se llevó al hijo del gobernante, por lo que el pueblo tanto sufrió.
y por lo que su gobernante sufrió, por el rey, lo que el rey sufrió, lo sufrió el pueblo con la pérdida de Sigo. Entonces ya ahí el prestigio que tenía Iyapa automáticamente lo perdió, no tuvo necesidad de castigarlo porque ya la gente lo veía como aquel animal o aquel que secuestraba y maltrataba y explotaba a los hijos de los gobernantes. Iyapa perdió, se ganó una fama negativa. Y el rey pudo conquistar a su hijo, pudo volver a recuperar a su hijo. Entonces, esta historia, que por supuesto no deja este otro, es una historia muy parecida que tenemos en nuestra regla de Ocha, donde también el hijo del rey cayó en el agua, la Iyapa se lo llevó, entonces bueno, vino tocando hasta que descubrió que su hijo, que tocaba bien el tambor, y al escuchar la forma que lo tocaba, esto fue el momento en que reconoció que su hijo estaba dentro del tambor. Por eso tiene mucho que ver Osaku Leya con un gran secreto que existe dentro de Añá. No es ningún invento, es totalmente una realidad, pero no se trata de eso mi video. Mi video se trata de desmembrar esta historia. Lo primero que vamos a ver en este otro, y que tiene una lógica, es que la gran prohibición que existe en Osaku Leya es el alcohol. El alcohol hace que la persona pierda los estribos o tome decisiones fuera de lugar. Es decir, cuando la Iyapa atrapó a ese niño, nunca se preguntó de quién posiblemente sea hijo, ni nunca le preguntó de quién era hijo. Lo que la llevó a disfrutar de unos beneficios momentáneos que después de ello los perdió por el mismo proceso del alcohol. Entonces queda determinantemente prohibido para aquella persona en este orden consumir alcohol. Porque una vez que tú consumes alcohol, lamentándolo mucho, vas a tomar decisiones, primero, erradas, perdón, y segundo, esas decisiones van a quedar a la luz pública y puede ser abochornado. El alcohol es aquello que te lleva en determinado momento a revelar incluso tus grandes secretos. Porque te voy a decir algo, el secreto de la Iyapa que la hacía tan famosa era tener a Sigo metido dentro del tambor. Y ese secreto fue revelado ¿a causa de qué? A causa del alcohol. Lo segundo, aquí hay que tener mucho cuidado con las decisiones que toman nuestros hijos. Si bien nuestros hijos son muy posibles, no podemos permitir, porque es muy posible que vivan esclavizados. Nosotros debemos cuidar y custodiar a nuestros hijos cuando vemos este otro, incluso cuando nos los vemos en indagación, inmediatamente tenemos que velar por ellos y las tomas de decisiones. Porque los hijos, aunque queremos dejarlos ser un poco independientes, los hijos de este otro son temerarios. Quieren hacer y dar pasos antes de desarrollar todo lo que es las herramientas necesarias para desenvolverse en el medio que se quieren desenvolver. Entonces, es importante que este otro nos está diciendo el proceso de preparación que debe seguir la persona. Si eres Osaku Leya, no quieras brincar estos tipos de procesos. El aprendizaje debe existir, el análisis, el tomar decisiones oportunas te va a ayudar a no ser esclavizado nunca. De lo contrario, serás esclavizado como Sigo, porque te tienes que ver, puedes estar en este momento viviendo puedes estar viviendo incluso, ¿cómo te lo diría? Puedes estar siendo esclavizado por otras personas que están utilizándote por querer dar un paso antes de tiempo, por querer avanzar antes de tiempo, por no analizar aquel proceso donde Sigo cae de un árbol y esto se desliza, lo tomamos como el momento de tomaste una decisión y esta decisión te llevó a ser esclavizado por alguien muchísimo más vivo que tú, por alguien muchísimo más, digamos, tramposo que tú, que es ese otro factor importante en este otro. Hay que evitar la trampa, hay que evitar, hay que tener cuidado con lo que vamos, por dónde vamos a caer, a dónde vamos a ir. Es importante que la persona por este otro indague muy bien los pasos que va a dar para que no caiga en ningún tipo de trampa. Dice Fa, dice Orúmila, que cuando se pierde en su vida la esperanza, cuando se pierde en su vida el poder conseguir a algo o a alguien, acuda a Ifá. Ifá le dará el mejor camino a seguir. ¿Por qué? Porque así fue como sus padres consiguieron a su hijo, sin perder la esperanza en Ifá y sin perder la esperanza de que realmente su hijo estaba vivo después de tanto tiempo que había pasado, nunca lo dejaron de buscar. Ifá nos indica por este otro, siendo Osaku Leya, que la persona debe desde un punto de vista a controlarse a sí mismo, a tratar de evitar caer en las grandes tentaciones que pueden presentarse en tu vida. Osaku Leya debe cuidarse de las tentaciones, muchísimo, muchísimo. Este otro, por supuesto que nuestra regla de Ocha nos habla muchísimo sobre el bibliotecario, nos habla sobre lo que nosotros tenemos que evitar, especialmente cuidar muchísimo la puerta.
Pero también nos enseña que uno tiene, la personalidad que uno tiene es caca. No puede ser controlada por nadie. Miren, ¿qué es lo que pasa con Osaku Leia o las personas que siguen este 8? El comportamiento moral. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos ante una sociedad? A veces decimos que no podemos ser buenos porque nos quieren hacer daño o nos hacen daño o nos tratan mal. Entonces, cuando esto sucede, hay que entender desde un punto de vista de que nosotros como seres humanos tenemos que mantenernos bajo los valores y principios sin perderlos. Somos personas del bien y las personas que somos del bien no podemos cambiar bajo ninguna circunstancia. Y aquí entra una historia que me la compartió mi hermano Ifayana en su momento de este otro, que es la historia de Arabaniragüe. Arabaniragüe era una persona que tenía un excelente corazón. Era una persona que era muy, pero muy buena gente. Arabaniragüe siempre quería ayudar a las personas. Siempre que veía un problema, Arabaniragüe tomaba ese problema como si fuese el de él. Siempre que una persona estaba sufriendo, Arabaniragüe sufría con esa persona. Siempre que alguien necesitaba una mano amiga, Arabaniragüe estaba ahí. Arabaniragüe fue a donde su papá Lagos para ver cómo podía ayudar a una persona conocida que había caído en una gran enfermedad. Pero Ifá inmediatamente le indicó a Arabaniragüe que el problema que él estaba en peligro, que él estaba rodeado de enemigos y que estos enemigos lo querían destruir, que su forma de ser lo podía llevar incluso hasta la muerte. Arabaniragüe, por supuesto que en ese momento se extrañó porque él tenía solo un buen corazón para todo el mundo, él no tenía un mal corazón. Y le dijeron que tenía que hacer sacrificio con una rata grande, lo más grande que pudiera ser. Y sobre todo le dijeron, no puedes quejarte, no puedes hacer ningún tipo de reclamo. Arabaniragüe no lo vio como un problema porque él tenía un buen corazón. Ifá sabe lo que hay en tu corazón. Entonces Arabaniragüe, en ese proceso, él empezó, hizo su esbo, hizo todo lo que tenía que hacer y siguió ayudando a las personas. Siguió ayudando al enfermo, siguió ayudando y esto, aunque él no lo veía, le iba creando problemas con todo el mundo. Las personas se quejaban, habían enemigos, detractores que veían reflejado en él lo que ellos no podían hacer, el corazón que ellos no tenían. El querer ayudar a los demás que no le nacía a ellos, lo veían en él y eso le molestaba. Y por eso se volvieron los enemigos de Arabaniragüe. Hubo una persona en el pueblo que murió y Arabaniragüe se sintió muy mal, estuvo muy triste. Todas las personas del pueblo fueron hasta donde estaba esta persona que había fallecido y vieron a Arabaniragüe que dijo que él se iba a encargar de todo lo que era la parte de sepelio, pues le iba a buscar dónde enterrarlo, él iba a buscar los materiales de sus ceremoniales y se prepararon los distintos ceremoniales que se empleaban en ese momento e incluso abrió para su gran amigo un hueco para poder enterrarlo. En vista de esto y de su buena acción, los demás empezaron a planificar un mal. Empezaron a decir que entre ellos mismos que ya estaba bueno de que este personaje nos hiciera quedar mal ante todo el pueblo. Entonces, cuando llegara el momento del entierro, lo vamos a empujar dentro del hueco. Todo estaba planificado, todo estaba preparado, todo ya iban a enterrar al personaje. Arabaniragüe llegó llorando porque, verdad, todo este proceso fue muy sentimental para él. Sufría por la pérdida, sufría por lo que había sucedido, así como sufría por muchas cosas por su buen corazón. En el momento de que enterraron a la persona, los detractores lo empujaron. Y cuando lo empujaron, empezaron a tapar el hueco y nadie se dio cuenta. Y dejaron enterrado a Arabaniragüe. Arabaniragüe pensó en ese momento que se había acabado todo para él. No sabía lo que realmente estaba sucediendo. Con el poco oxígeno que quedaba, Arabaniragüe solamente pudo implorar a Olodumare. Cuando de repente apareció una rata grande, la rata con que había hecho esbo con Eshu. Esa rata grande llegó y empezó a escarbar hasta destaparle la cara, permitiendo que Arabaniragüe respirara. Luego, poco a poco, fue destapando y Arabaniragüe pudo salir de donde estaba enterrado y se fue directo a su casa. Meditando con lo que le había sucedido, Arabaniragüe se puso a pensar y dijo, Ifá me dijo que no me quejara, aunque los
detractores me hicieran daño. Arapaniragüe se posó en la ventana de su casa. En la mañana pasó el primero de ellos, de sus detractores, y lo vio. Cuando lo vio, se sorprendió. Arapaniragüe solamente se le quedó viendo y él le dijo, mira, no, yo no tuve la culpa, yo no fui el que planifiqué esto. El que planificó esto fue fulanito. Yo no fui. Es más, mira, toma, le regaló dinero por el daño que te hice. Arapaniragüe no dio ni una sola palabra, solo tomó el dinero y lo guardó. Más tarde pasó el otro. Al ver a Arapaniragüe en la ventana, se sorprendió, se asustó como si hubiese visto un muerto. Perdón, como si hubiese visto un muerto. Dijo, no, hermano, ¿qué haces tú ahí? Entonces él solamente se le quedaba viendo. No, mira, de verdad yo no quise hacer esto. El que te quiso hacer daño fue fulanito. Pero para que tú me creas, mira, es más, si quieres te doy todo el dinero que tú quieras, pero no vayas a tomar que fui yo. Y le agarró el dinero y lo metió al bolsillo. Luego pasó otro y sucedió lo mismo. Pasaron todos los que quisieron hacerle daño y terminaron pidiéndole disculpa a Arapaniragüe, porque vieron que fue capaz de vencer a Aikú, fue capaz de vencer la trampa. Y Arapaniragüe se hizo rico. ¿Rico por qué? Porque le dieron mucho dinero. La vergüenza la tuvieron que pagar en dinero y fue como Ifá se lo había indicado. No discuta que en definitiva vas a tener mucho dinero. Dice Ifá y Orunmila que a veces usted por su buen corazón muchos lo pueden odiar. Por querer ser una buena persona, muchos le quieren hacer daño. Dice Ifá y Orunmila, no cambie su trayectoria, no cambie su percepción hacia la vida por querer adaptarse a un mundo corrompido. Porque a veces nosotros nos equivocamos y decimos, no, a mí me pusieron fuerte por fuera, me convirtieron en mi corazón de hierro y yo no voy a querer a nadie porque a mí nadie me paga bien. Dice Ifá y Orunmila, el bien sí se paga con bien. Ifá está viendo todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Y si estás pasando por sufrimiento, y si has pasado trabajo, pero sigues ayudando a la persona, dice Ifá, sígalo haciendo. Aquellos que son detractores suyos van a terminar dándole dinero a usted. Aquellos que son detractores tuyos van a terminar haciéndote rico, haciéndote estable. Porque en definitiva lo que no tienes que hacer tú es discutir, es pelear, es llevar la contraria, es estar en un tome y dame con absolutamente nadie. Y verás definitivamente que todas tus acciones positivas, Ifá Inú, Ifá sabe lo que hay en tu corazón, todas tus acciones positivas van a ser recompensadas. Manfare fue un hecho todos los días del mundo en tu vida. Dice Ifá y Orunmila que aunque piense que la vida es injusta, sigas adelante. Que a ti no te importa la justicia terrenal, te importa la justicia divina. Y esa justicia divina siempre va a estar para ti, porque aquellas personas que actúan bien, créame, aunque tú creas que sea injusto lo que te estén haciendo hoy en día, no es así. Las personas que están alrededor tuyo, las personas que quieren destruirte, las personas que quieren acabar tu imagen porque simplemente ven en ti lo que ellos nunca van a poder ser, lo que ellos nunca van a lograr y que lamentándolo mucho, una acción buena hace quedar mal a otros. Una acción de corazón hace quedar mal a muchos. Entonces, lamentándolo mucho, esto te crea enemigo. Entonces, Ifá te está enseñando por este otro. Sé como Arapaniragüe. No importa lo que quieran hacer, cómo te quieran destruir. Ahora, que estás viviendo entre enemigos, sí estás viviendo entre enemigos. Pero vivir entre enemigos y conocerlos y saberlos no te hace crear en ti un sentimiento negativo ni amargo, ni te está llamando Ifá a ser una mala persona porque los demás son malos. Siga siendo la persona que usted es y el corazón que usted tiene, que nadie a la final sabe realmente lo que usted es por dentro, hasta que usted hace sus buenas acciones. Usted deja plasmada con sus buenas acciones todo lo que mañana va a reflejar su nombre, Arapaniragüe. Hay otro camino, y te digo honestamente, este otro, a mí me encanta, ¿no? Me gusta mucho este otro. A pesar de sus grandes limitaciones que existe, como te dije al comienzo, que si la persona no hace Ifá, yo creo que eso lleva un análisis más profundo, pero no es la cuestión de mi canal, o por lo menos este no es el programa para hablarlo. Pero hay uno que me gusta muchísimo, donde yo te digo honestamente, y te digo de corazón, te refleja los orillas importantes en este otro. ¿Cuáles son los orillas importantes en este otro? Eshu, Ogún, Oya, Shango. Los 4 orillas importantes en este otro. Si tú bajo tus estudios tienes otros importantes, Boruboy y Bocheche. Pero para mí, 4 orillas importantes. Por supuesto, tu ori. Tu ori es súper clave. Ahora, esta historia es una historia un poco larga. Espero que la analicemos porque deja muchísima enseñanza. Yo la voy a resumir. Esta historia es la historia de Oya. Oya
durante mucho tiempo fue esposa de Okun. Oya, siendo esposa de Okun, nunca pudo tener hijos. Y eso era uno de los anhelos que ella tenía, que Okun le diera hijos. Hay un camino de Okun de Amasa que Changó conoce a Oya porque Okun le estaba preparando cierto inche. Por eso es que Okunda, Guleya, te lo lleva al mismo proceso, pero te termina el camino. Voy. Entonces, Okun, estando con Oya, Okun tenía una particularidad, que Okun era una persona que trabajaba incansablemente. Este camino también lo vas a conseguir como el cazador que consiguió las 3 mujeres, los 3 antílopes, pero yo te lo voy a contar este que es muy bonito para que te quede y para que quede aquí plasmado. Okun estaba siempre trabajando y él no tenía tiempo para atender a Oya. Okun siempre, ¿cómo le digo? Su misión era tener a Oya bien económicamente, pero Oya quería tener hijos. Cada vez que Okun necesitaba preparar algo, mandaba a Oya a Ochibomekun al mercado a comprar las cosas. Oya iba hacia las compras y regresaba. Y en ese proceso siempre estaban Oya y Okun. Las cosas no estaban muy bien. No sé, el matrimonio ya se había convertido en algo, digamos, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra cuando? Monótono. El matrimonio ya era monótono, ya era algo que no satisfacía, por lo menos a Oya. Vuelvo y repito, Okun nunca estaba. Oya, en uno de esos viajes al mercado, ve a un hombre alto, con muchas mujeres alrededor, bien vestido, bien presentable. Y cuando lo ve, se enamora. Y dice, oye, mira este hombre, cómo va al mercado acompañado por sus mujeres. En cambio, yo, Oya, voy al mercado sola. Mira cómo estas mujeres lo quieren y mira cómo él quiere a sus mujeres. Oya se tropieza con él y se ven por primera vez. Changó, ese hombre alto, era Changó. Changó, cuando ve a Oya, hubo algo que le llamó la atención y por supuesto lo dejó bien hipnotizado. Oya se fue a su casa. Okun veía a Oya que tenía un comportamiento raro. Ya era Oya la que preguntaba, no hay nada que ir a comprar al mercado, porque Oya quería ir al mercado para ver si volvía a ver a este hombre. No hay nada que comprar en el mercado. Y bueno, Oya se iba y llegaba al mercado. A veces no iba a comprar nada, solamente a esperar que entrara este hombre. Este hombre también ya había puesto los ojos sobre ella. Changó había puesto los ojos sobre ella y se encarga de enamorar a Oya. Empezó un romance y este romance, por supuesto, Oya le dice, yo soy esposa de Okun. Changó conoce a Okun. Oya, en este caso, le dice, yo no quiero crear un problema. Changó le dice, vente a vivir conmigo. En uno de esos viajes que Okun de trabajo iba a dar, Changó se lleva a Oya a su casa. Okun, cuando llega, no consigue a Oya. Okun, cuando va a indagación para saber dónde estaba su esposa, le dicen a Okun que Oya estaba con Changó. Okun, por supuesto, en ese momento dice que va a plantear la guerra. Su babalao le dice que no plantee la guerra que no puede ganar, que no plantee una guerra que puede perder. Okun dice que él la va a plantear porque se puede transformar. Y como él puede, y él tiene los poderes para vencer a Changó y recuperar a su mujer Oya. Changó, por su parte, se ve en indagación. Oya le dice, tienes que tener cuidado, yo conozco a Okun. Okun tiene habilidades. Pero entonces, Changó tenía algo a su favor, que Oya le contaba cuáles eran las habilidades de Okun. Dónde Okun se metía, cómo hacía, cómo se transformaba en los 7 Okun, cómo llegaba por un lado, cómo llegaba por el otro, cómo te podía atacar, cómo no te podía atacar. Y así sucedió. Changó ya se entera que Okun viene por él, se prepara para la guerra. En lo que llega el momento de la guerra y en el enfrentamiento entre ellos dos, por supuesto de que Changó ya sabía las estrategias de Okun y con la ayuda de Oya logran vencer a Okun. Okun, una vez vencido, dice, está bien, quédate con Oya, pero a partir de este momento, Oya nunca tendrá un hijo. Y le tira aquella maldición al vientre de Oya. Okun se retira y queda Changó con Oya. Vivieron juntos un tiempo. No le pudo dar hijo a Changó, no le pudo dar hijo a Changó. Pasaron 25 años aproximadamente donde Changó, lamentándolo mucho, Oya ya se sentía defraudada, ya tenía una edad donde había perdido incluso hasta el periodo. Ya Oya
no veía el periodo. Ese es un proceso de la menopausia, un proceso importante, y entender lo que es el periodo o la menstruación de la mujer. Oya decide, por sufrimiento y por esa maldición que le tira a Okun, decide dar su brazo a torcer. Por supuesto que decide estar sola, ya que no podía tener hijos. Y Oya deja a Changó. Oya se interna en el monte, y en el monte ella decide vivir en una transformación. ¿Qué transformación? Se empieza a transformar en búfalo. Ese búfalo que vemos, que identifica mucho a Oya, ella tenía esa magia de que podía vivir en un mundo de animales y se transforma en un animal, en este caso en el búfalo. Transformada en búfalo, empieza a crear su propia cofradía, empieza a crear sus propias mujeres guerreras que también tenían este poder de transformación, pero cada cierto tiempo, obviamente, iba a tener necesidades humanas. Entonces ella iba al pueblo, cercano al pueblo, se quitaba el traje, iba hacia el pueblo, entraba al pueblo, cumplía con sus necesidades humanas y luego regresaba, se transformaba y volvía a su gente. En una de esas idas se cambió y va por indagación. Ahí por indagación llega donde están sus babalawos. Sus babalawos le consultan y le dicen a Oya que no se preocupe, que su problema es que no ha tenido hijos. Entonces ella dice que ya no podrá tener hijos. Pero Ifá le indica que va a tener hijos. Y él dice, yo no vine a ver si voy a tener hijos. Vas a tener hijos. Tienes que hacer esbo porque tú vas a tener hijos. Ifá dice que viene un hijo de tu vida. Entonces, bueno, en vista de esta, Oya se fue incrédula de esta situación y se transformó y volvió a su manada. Paralelamente a esto, cerca de ese reino, de ese pueblo, estaban el pueblo o las tierras de Irapu, si no me equivoco, que eran gobernadas por Babaode, Babamoya, Babaeya, creo que se dice, bueno, por Orisaoko. Orisaoko, en esas tierras, él tenía varias esposas, pero tenía un problema, que no tenía fertilidad. Es decir, no había fertilidad en sus tierras. O sea, por más él era cazador, pero por más que buscaba cazar, no le iba bien, lo que sembraba no iba bien, sus tierras no florecían. En las tierras no había aquello que existía en otras. Y él va para sus babalawos le dicen que él tiene que hacer esbo con Huecoco y con Amalaila, con ñame machacado, si no me equivoco. Bueno, tenía que hacer esbo con estos elementos y tenía que ponerlos muy cercanos a las entradas en los límites de las dos tierras. Aparte tenía que hacer esbo con Eshu y iba a recibir una nueva esposa, que esa nueva esposa tenía que ser tratada como una reina. Por supuesto, Orishaoko, Babaote, por eso que de repente lo vemos en nuestra historia como cazador, porque también Orishaoko es un gran cazador, Babaote. Orishaoko estaba a la espera, hizo el esbo. Al hacer el esbo, fue a llevarlo al lugar donde le había dicho Ifá, y en el momento que se va a regresar, escucha un ruido y él agarra, como buen cazador, se monta en un árbol y prepara la flecha. Cuando va a asomarse, ve que un búfalo se quita la piel y le esconde. Y sale una mujer muy bella que era Oya. Oya entra al pueblo a cumplir con sus necesidades. Cuando se está regresando, entra al pueblo a cumplir sus necesidades y en ese momento Orishaoko o Babaode bajó y tomó el traje especial de Oya y lo escondió. Cuando esta mujer estaba regresando, se resbala con la hoja de Huecocu. Esto le hace venir un sangramiento, este sangramiento que no había tenido durante muchos años porque ya le había llegado la menopausia, es decir, que era el llamado a la fertilidad, y a su vez ve algo en el piso y se lo come, que es el dimuca o la ofrenda que había dejado Babaote. Ella con aquella pena le pregunta a las mujeres que eran parte de su cofradía que cómo hacían ellos para la menstruación, pues ya había perdido eso, como que se ponían para cuando tenían la menstruación. Lo cierto es que cuando va a buscar su traje no está. Y empieza a ver hacia los lados. ¿Y cuál es su sorpresa? Que desde un árbol le grita, Orishaoko, ¿estás buscando esto? Oya voltea y le dice, ese traje es mío. Bueno, si tú quieres este traje, te vas a tener que casar conmigo. Oya recuerda lo que le dijeron sus babalawos
y decidió acceder, se lo estoy resumiendo, decidió acceder a casarse con Orichaocco. Y se va a vivir a las tierras de Orichaocco, donde le cuenta a Orichaocco todo lo que ha pasado y por lo que ha vivido. Y le dice a Orichaocco que ella iba a vivir con él el tiempo que él quisiera, siempre y cuando no revelara su gran secreto, que era su transformación de humano a animal. Orichaocco, por su parte, escondió el traje de Oya para prever que no volviera a suceder y se quedara convertida como humana. Pasa el tiempo, Oya queda embarazada. Oya da a luz su primer hijo, hijo de Oya y Orichaocco. Y así lo hizo hasta que tuvo 9 hijos, por eso se llama Iyame-san. Los 9, la que tuvo 9, la madre de los 9 hijos. Iyame-san. Y tuvo sus 9 hijos, a los cuales a todos le puso nombre en función de su esposo. Y el pueblo empezó a florecer, el pueblo empezó a crecer. Ya tenían cómo cazar tranquilo, todo empezó a andar perfecto, todo empezó a ser próspero. Orichaocco la trataba como una reina, no limpiaba, ella no tenía que hacer absolutamente nada. Mientras que sus otras mujeres cumplían todas un deber, Oya no, solo dedícate a tus hijos. Estas mujeres empezaron a sentir celos, estas mujeres empezaron a sentir rabia y empezaron a buscar el lado débil a Oya. Pero no podían porque ellas decían por dentro, esta mujer debe tener un poder tan grande para que Orichaocco la trate así y a nosotros no. Y empezaron a indagar cuál era ese poder. Orichaocco tenía un hermano al cual le preguntaron al hermano, tú tienes que saber cuál es el poder. Y el hermano le decía, yo no te voy a decir nada, es mi esposa y respétenla y más nada, hagan caso a lo que ella diga. En una reunión con su madre incluso le dijo, hijo, no hable lo que no tiene que hablar, tenga cuidado con lo que usted vaya a decir. Si usted está feliz, sea feliz. Pero Orichaocco, un día, su hermano empezó a brindarle emu, empezó a darle de beber. Y empezó a beber, 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 hasta que se emborrachó. Y en cuanto se emborrachó, su hermano aprovechó y le dijo que no, porque yo ya hay que respetarla, porque ya, si tú la haces molestar, se me transforma en un animal. Es más, yo tengo el traje de ella, con que se transforma en animal, está encima del techo de la casa. Y le sacaron la información. El hermano inmediatamente fue hasta donde estaban las mujeres de Orichaocco. Le dijo, mire, resulta ser que le tiene miedo porque se transforma en animal y con lo que se transforma en animal está en el techo de la casa. En la mañana, cuando ella se para, todo el mundo le dice, buenos días, vamos a suponer, ¿no? Y le dice, ay, ¿cómo está el animalito perfecto? El animalito preferido de Orichaocco. Se queda viendo por el tipo de burla que le están haciendo. No, presta atención. No, si quieres molestarte, transfórmate. Tú eres buena transformándote. Sale corriendo y se va hasta donde Orichaocco y le discute a Orichaocco. Orichaocco le dice que yo no dije nada, que no dije nada. Se volvió otra vez para la cocina y dice, claro que sí, que se transforme, que agarre su traje que está en el techo. Y cuando escuchó lo del traje, Oya subió a donde estaba el traje y se lo puso. Inmediatamente se transformó en búfalo y empezó a arremeter contra las mujeres que se burlaban de ella, acabándolas a todas. Acabó con el hermano. Y cuando se iba a ir encima de Orichaocco, Eshu la detuvo, detente. Recuerda que este fue el hombre que te dio los hijos que tú no podías tener. Así que perdónale la vida. Oya entró en calma y de ese momento le quitó el título a sus hijos. Y sus hijos empezaron a llamarse según el cargo que le estaba dejando, porque Orichaocco dejó su cargo automáticamente como rey de ese pueblo por haber roto, gracias a la bebida, la gran promesa. Oya volvió con sus hijos y se fue a casa de Changó, donde sus hijos llevaron otro tipo de título distinto. Esta historia es larga, pero es bueno que se las dejen. Es una historia que deja mucha enseñanza. En este otro, la mujer puede dar a luz a avanzada edad. Eso no tiene nada que ver. En este otro, también las mujeres viven bajo un dolor y un resentimiento y una inestabilidad, lamentándolo mucho porque no se trata bien, porque no se atienden. En este otro, habla de la burla alrededor, donde pueden llevar a sacar lo peor de ti, a que se rompen las promesas, a que el alcohol hizo que Orichaocco rompiera su promesa y todos los demás análisis. Ya yo los tengo por ahí en un video, pero se los voy a dejar a ustedes. Espero que esto les sirva. Bendiciones a todos y boya y bocheche.